Me despidieron por rechazar a una ejecutiva que confundía poder con control. Fabricó mentiras, destruyó mi reputación y pensó que me quedaría callado. Exhibí sus abusos con pruebas irrefutables y uní a sus víctimas en una denuncia pública. La ejecutiva poderosa cayó y su imperio de silencio se vino abajo. Quiero que seas mi asistente especial. Me llamo Julián Mercé. Tenía 41 años y llevaba 7 años trabajando jornadas de 12 horas en Salvatierra Logística. Analista senior de operaciones, División 3. Mantenía los números limpios, los procesos funcionando y la boca cerrada. Ese era el trato. Pero aquel martes por la mañana, sentado en la oficina de cristal de Clara Valls, viendo su sonrisa depredadora, supe que algo había cambiado. Se recostó en su silla ejecutiva, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba como si estuviera jugando a un juego privado que solo ella entendía. Viene con responsabilidades adicionales. Continuó bajando la voz una octava. Discreción, lealtad. ¿Sabes a lo que me refiero? Mantuve el rostro neutro. 7 años de supervivencia corporativa me habían enseñado a leer entre líneas, pero esto no era sutil. Era una proposición envuelta en jerga empresarial, lanzada por una mujer que creía que su despacho de esquina le daba derecho a tratar a los empleados como accesorios personales. Clara había sido ascendida a vicepresidenta de estrategia empresarial hacía 6 meses. Sangre nueva lo llamaban. Liderazgo dinámico. Tenía 38 años, era afilada como una navaja y había escalado en la empresa más rápido que nadie en su historia. La junta directiva adoraba sus proyecciones trimestrales. Los accionistas, sus iniciativas de reducción de costes. Pero yo había empezado a notar cosas. Cómo se demoraba junto a mi escritorio por las mañanas, cómo programaba nuestras revisiones trimestrales en restaurantes de lujo en lugar de en la sala de reuniones. El mes pasado, me había invitado a un retiro de liderazgo en los Pirineos. Cuando rechacé, alegando obligaciones familiares, me lanzó una mirada que podría congelar el agua. Piénsalo, Julián, dijo ahora levantándose y alisando su falda. Oportunidades como esta no se presentan a menudo, especialmente para alguien de tu nivel. La pausa antes de nivel fue deliberada, un recordatorio de que yo era prescindible, reemplazable, solo otro peón de la gestión media que debería sentirse agradecido por su atención. Me levanté, ajustándome la corbata. Agradezco la oferta, dije, pero voy a tener que rechazarla. Su sonrisa se desvaneció por un segundo. Perdóneme, estoy aquí para trabajar, no para lo que sea que esto sea. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Los ojos de Clara se entrecerraron y por un momento la máscara ejecutiva perfectamente pulida se resquebrajó por completo. Lo que vi debajo era una mezcla cruda de privilegio y sorpresa. Nadie le había dicho que no antes. Ya veo, dijo lentamente. Bueno, Julián, quizás deberías pensar cuidadosamente sobre tus prioridades. Esta empresa valora a los jugadores de equipo, a personas ambiciosas que entienden cómo funciona realmente el negocio. Asentí una vez y me dirigí hacia la puerta. Al alargar la mano hacia el pomo, ella habló de nuevo. Los hombres de verdad saben cómo aprovechar las oportunidades. No me giré. Solo salí, cerré la puerta tras de mí y regresé a mi escritorio. Pero algo frío se había instalado en mi estómago. Esto no había terminado. Había construido mi carrera sobre la precisión y la fiabilidad. Mientras otros jugaban a la política de oficina o perseguían ascensos a base de halagos, yo me centraba en resultados. Informes impecables, previsiones exactas, 0 dramas. Ese enfoque me había funcionado bien en Salvatierra Logística, una empresa mediana que gestionaba la distribución de mercancías por todo el este de España. Empecé como analista junior recién salido de la universidad. Fui ascendiendo por méritos y gané respeto siendo el tipo que solucionaba problemas sin crear nuevos. Mi exesposa, Verónica, solía bromear diciendo que estaba casado con mis hojas de cálculo más que con ella.
Tal vez tenía razón. Después de nuestro divorcio hace 3 años, el trabajo se volvió aún más central en mi vida. Mi hija, Clara, sí, ironías de la vida, vivía con su madre en Zaragoza y nuestras visitas de fin de semana eran lo que más valoraba. Todo lo demás giraba en torno a mantener la estabilidad que hacía posible esos momentos. Las señales de advertencia con Clara Valls fueron sutiles al principio. Demasiado sutiles. Comenzó con comentarios durante las reuniones del equipo. Julián siempre tiene perspectivas tan valiosas, decía, dejando su mano sobre mi hombro un segundo más de lo necesario. Cuando presentaba los informes trimestrales de eficiencia, se sentaba más cerca de lo necesario, su perfume mezclándose con el aire reciclado de la sala. Luego, llegaron las invitaciones. Cafés que parecían citas, cenas de empresa donde me sentaba a su lado y pasaba la velada hablando de su vida personal en lugar de estrategias corporativas. El mes pasado sugirió que fuéramos juntos a un congreso de logística en Madrid. Cuando mencioné que normalmente mi compañero Ignacio se encargaba de esos eventos, respondió que Ignacio carecía de mi toque especial. Había empezado a documentarlo todo casi sin darme cuenta. Paranoia profesional, quizás. Capturas de pantalla de mensajes fuera del horario laboral, correos con asuntos inusuales, invitaciones a reuniones innecesariamente personales. Mi instinto llevaba semanas enviándome señales, pero las ignoré. Clara era ambiciosa y agresiva, sí, pero también era eficaz. Supuse que su comportamiento era solo una mala gestión de límites o un estilo de liderazgo poco ortodoxo. El entorno corporativo podía ser extraño así, pero ayer todo cambió. Me llamó a su oficina para hablar sobre la cuenta Ferrer. Algo normal, salvo porque al llegar llevaba un vestido más propio de una noche en una discoteca que de una reunión de trabajo. La conversación derivó rápidamente de la logística a temas personales, sus planes de vacaciones, mis actividades de fin de semana, si estaba saliendo con alguien. ¿Sabes, Julián?, dijo, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio. Las asociaciones exitosas requieren confianza, intimidad, comprender lo que realmente necesitamos el uno del otro. Redirigí la conversación hacia los plazos de entrega y salí de allí tan rápido como pude. Ahora, sentado en mi escritorio tras rechazar su oferta, comprendí que había sido ingenuo. Esto no iba sobre desarrollo profesional. Iba sobre poder y control disfrazados de lenguaje empresarial. Abrí mi carpeta segura de correo electrónico y empecé a revisar las pruebas que, sin querer, había estado acumulando. El patrón era más claro ahora, y más inquietante de lo que imaginaba. La carta de despido llegó exactamente 90 minutos después. Estaba revisando un manifiesto de mercancías cuando Sandra, de Recursos Humanos, apareció en la entrada de mi cubículo. Golpeó ligeramente en la pared divisoria con los nudillos, evitando a toda costa el contacto visual. En su mano, un sobre blanco. «Lo siento, Julián», dijo con una voz que apenas se oía. «Con efecto inmediato», decía la carta. Debido a insubordinación y falta de alineación con los valores de la empresa, su relación laboral con Salvatierra Logística queda finalizada. Recoja sus pertenencias personales y repórtese con seguridad para su salida del edificio. Leí la carta 2 veces, con las cejas fruncidas. Levanté la vista y vi a Sandra retorciendo las manos como si le hubieran ordenado sacrificar a un cachorro. «Esto es un error», murmuré. «Lo siento mucho, Julián. Viene de la dirección ejecutiva. Yo no tengo más detalles». 5 minutos después, 2 guardias de seguridad estaban junto a mi escritorio. Los había visto cientos de veces en la entrada del edificio, y ahora me trataban como si fuera un criminal. Los demás empleados miraban desde sus estaciones de trabajo, murmurando entre manos y monitores. Me limité a empacar mis pocas pertenencias: una taza de café, una foto de Clara, un cargador de móvil. Uno de los guardias me observaba sin decir nada, mientras el otro rellenaba un formulario. Todo el proceso duró menos de 10 minutos. Al cruzar el vestíbulo,
Vi a Clara Valls de pie junto a los ascensores. Estaba hablando con otro directivo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. No fue una sonrisa amistosa, fue una sonrisa de victoria. Los hombres de verdad saben aprovechar las oportunidades, había dicho. Ahora entendía exactamente lo que quería decir. Esto no era un despido por bajo rendimiento, era un castigo, una demostración de poder. Sométete o sé destruido. No reaccioné, no discutí ni hice una escena. Solo seguí caminando hasta llegar al aparcamiento subterráneo. Me senté en mi coche durante 5 minutos, dejando que la realidad se asentara. 7 años de empleo estable, desaparecidos. Mi reputación profesional, probablemente dañada. Mi capacidad de mantener a mi hija, comprometida. Todo porque me negué a convertirme en el juguete personal de una ejecutiva con poder. Pero mientras conducía por las calles de Valencia rumbo a casa, algo cambió dentro de mí. El impacto inicial comenzaba a desvanecerse, reemplazado por algo más frío y calculado. Clara había cometido un error. Había asumido que yo era débil, prescindible, que me marcharía en silencio. Estaba equivocada. Sin querer, había estado documentando su comportamiento durante meses. Capturas de pantalla, hilos de correos electrónicos, resúmenes de reuniones, grabaciones de voz en mi móvil que jamás borré por pura costumbre. Los hábitos profesionales se habían convertido, sin saberlo, en una póliza de seguro. Apenas llegué a casa, me dirigí directamente a mi oficina y conecté mi disco duro cifrado de respaldo. Estaba todo allí. Fechas, horarios, testigos, un patrón claro de comportamiento inapropiado que haría sudar a cualquier departamento de recursos humanos. Me serví una cerveza, abrí el portátil y empecé a organizar las pruebas en una línea temporal. Clara quería jugar juegos de poder. Bien. Pero había elegido al objetivo equivocado. Estaba a punto de mostrarle cómo se ve la verdadera precisión. Pasé el fin de semana construyendo mi caso como si estuviera preparando un informe trimestral. Metódico, exhaustivo, sin emoción, solo hechos. Para la noche del domingo, ya tenía compilados 6 meses de documentación, 37 mensajes inapropiados, 14 correos electrónicos con lenguaje insinuante disfrazado de comunicación profesional. 3 grabaciones de reuniones donde Clara hacía comentarios que harían salivar a cualquier abogado laboralista. La pieza más comprometedora era una nota de voz de hace un mes. Me había llamado a casa un viernes por la noche, supuestamente para hablar del contrato de Valverde. Pero 15 minutos después de la conversación, cuando parecía que ya llevaba 2 copas de vino, sus palabras se tornaron explícitas. «Yo cuido de quienes me cuidan a mí, Julián», dijo, con voz pastosa. «Ascensos, aumentos salariales, proyectos especiales que quedan bien en el currículum. Solo tienes que entender lo que realmente necesito de ti». Guardé la grabación porque algo en su tono me encendió las alarmas. Ahora agradecía haberlo hecho. El lunes por la mañana llamé a la línea confidencial de empleados de Salvatierra Logística y pedí una reunión con el Departamento de Cumplimiento Interno. Me agendaron para el miércoles por la tarde con la oficial de cumplimiento principal, Jessica Barnés. Llegué temprano vestido con mi mejor traje, llevando una carpeta tan gruesa que podía detener una bala. Jessica era profesional pero distante. Las empresas detestan las denuncias por despido improcedente, especialmente si incluyen acoso sexual. «Entiendo que tiene inquietudes sobre su reciente despido», dijo mientras se acomodaba en su silla. «Más que inquietudes», respondí, deslizando la carpeta hacia ella. «Tengo pruebas». Durante la siguiente hora le presenté la cronología, el comportamiento cada vez más inapropiado, las implicaciones de quid pro quo, el despido como represalia cuando rechacé sus insinuaciones. Jessica tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias, mantenía esa expresión neutral que los de recursos humanos perfeccionan en la Facultad de Derecho. Pero la vi fruncir el ceño al escuchar la grabación donde Clara detallaba lo que esperaba de sus asistentes especiales. «Esto es»,
Extenso, dijo finalmente. Necesitaré revisarlo con el equipo legal. Nos pondremos en contacto con usted en el transcurso de la semana. Salí de allí sintiéndome cautelosamente optimista. Las pruebas eran sólidas. La empresa tendría que actuar. 3 días después, Jessica me llamó con una actualización que me hizo hervir la sangre. Tras revisar sus materiales, hemos determinado que su despido fue justificado, basado en problemas de rendimiento previos a los eventos descritos, dijo con un tono monótono y perfectamente ensayado. Aunque agradecemos sus preocupaciones sobre el estilo de gestión de la señora Valls, no encontramos violaciones a las políticas internas. «Estilo de gestión», repetí con incredulidad. ¿Escucharon las grabaciones? Realizamos una investigación exhaustiva. La señora Valls negó categóricamente sus acusaciones y proporcionó documentación que muestra un patrón de insubordinación y problemas de actitud. ¿Qué compañeros confirmaron eso?, pregunté. No puedo compartir detalles específicos, pero el consenso fue claro. Su despido se mantiene. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina. Clara no solo me había despedido, había construido un historial falso para justificarlo. Había fabricado problemas de rendimiento, envenenado a mis compañeros en mi contra. ¿Cuántas personas había manipulado? ¿Hasta dónde llegaba esto? Llamé a Oscar, mi ex compañero de cubículo, pensando que podría darme algo de claridad. Habíamos trabajado juntos 4 años. Al menos me debía honestidad. «Mira, tío», dijo Oscar con voz tensa, «no puedo hablar de esto, política de la empresa, ya sabes. Quizás deberías pasar página. Empezar de cero puede ser lo mejor». «¿Qué te dijo?», insistí. Pausa larga. «Solo que habías tenido problemas, de actitud, que hiciste comentarios inapropiados sobre algunas compañeras». La línea se cortó. Me quedé mirando el móvil, notando cómo todo encajaba. Clara no solo se había vengado, había envenenado el pozo para asegurarse de que, aunque luchara, nadie me creyera. Inteligente, implacable. Exactamente lo que debería haber esperado de alguien que alcanzó la vicepresidencia a los 38. Pero había cometido un solo error. Asumió que me rendiría. Esa misma noche, hice algo que jamás había considerado en mi vida. Llamé a un investigador privado. Marcos Torres dirigía una pequeña firma especializada en investigaciones corporativas, disputas laborales, fraudes de seguros y casos de divorcio. Su página web prometía discreción y resultados. Nos reunimos al día siguiente en una cafetería del centro. Marcos era un exdetective, cincuentón, con la mirada tranquila de alguien que ha escuchado todas las versiones posibles de la traición humana. «Necesito saber con quién estoy tratando realmente», le dije mientras tomaba un sorbo de café. «Esta mujer destruyó mi carrera en una tarde. Quiero entender cómo lo hizo». Marcos me escuchó en silencio, luego me lanzó una cifra que me hizo fruncir el ceño, pero pagué sin discutir. Esto ya no era por recuperar mi trabajo. Se trataba de comprender el tamaño del enemigo. «Dame 2 semanas», dijo. «Veré qué puedo encontrar». Mientras Marcos se movía por su red de contactos, yo inicié mi propia investigación. Búsquedas nocturnas en Google, rastreos en LinkedIn, solicitudes de registros públicos. Lo que encontré me perturbó más que la propia propuesta original de Clara. No llevaba tanto tiempo en Salvatierra Logística, pero su ascenso había sido meteórico. Contratada como gerente senior hace apenas 18 meses, ascendida a directora a los 6 meses, luego a vicepresidenta medio año después. Cada promoción coincidía con la repentina salida de un posible rival. Tomás Redondo, antiguo director de planificación estratégica, se fue por razones personales justo antes del primer ascenso de Clara. Según LinkedIn, ahora trabajaba en una empresa menor en Murcia, con un aparente recorte salarial importante. Patricia Noguera, considerada la favorita para el puesto de vicepresidencia, dimitió 2 semanas antes de la selección oficial. Actualmente estaba desempleada,
Kevin Valdés, un analista senior con 12 años en la empresa, había sido despedido por bajo rendimiento hacía solo 3 meses. Aún no encontraba trabajo. El patrón era claro. Clara eliminaba competencia destruyendo carreras. Pero la revelación más impactante llegó cuando Marcos me llamó con sus hallazgos preliminares. Tu jefa ha estado muy ocupada, empezó diciendo. 3 empresas anteriores, el mismo patrón cada vez, ascenso rápido seguido de disputas laborales y acuerdos de confidencialidad. ¿Acuerdos? Pregunté con el ceño fruncido. NDAs. Non-Disclosure Agreements. Acuerdos que sellan casos legales antes de llegar a juicio. He contado al menos 6 en los últimos 10 años, todos involucrando a empleados varones. Todos relacionados con despidos injustificados que terminaron silenciados con abogados y cheques. Marcos había localizado a 2 víctimas dispuestas a hablar en privado. Ambas contaron historias similares, avances inapropiados, promesas de ascenso a cambio de favores, represalias al rechazar. Lo más escalofriante, añadió Marcos, es lo bien que lo hace. Documenta supuestos problemas de actitud con meses de antelación. Crea el papel, los antecedentes. Para cuando alguien sospecha, ya está todo cubierto legalmente. ¿Y cómo sigue saliéndose con la suya? Dinero, poder, abogados listos y empresas que prefieren pagar compensaciones en silencio antes que enfrentarse a escándalos públicos. Elige a sus objetivos con precisión. Hombres de clase media, con familia, hipoteca, gente que no puede pagar años de juicios. Esa noche me acosté mirando el techo, procesando el alcance del esquema de Clara. Esto no era solo acoso. Era un sistema depredador que usaba estructuras corporativas como armas. ¿Cuántos hombres más había dañado? ¿Cuántas familias? La respuesta me llegó mientras me vencía el sueño. Ella seguía saliéndose con la suya porque sus víctimas callaban. Porque luchar parecía imposible. Porque el sistema estaba diseñado para proteger a gente como ella. Pero los sistemas pueden cambiar. Los patrones pueden romperse. Y los depredadores, detenerse. Solo necesitaba ser más inteligente que todos los que lo intentaron antes. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas que cambiarían todo. La primera fue a Tomás Redondo, ahora en Murcia. Me costó un poco convencerlo, pero finalmente aceptó reunirse para tomar un café. Su historia confirmaba todo lo que Marcos había descubierto. Insinuaciones inapropiadas, expedientes fabricados, un despido que destruyó su trayectoria profesional. Ella arruina vidas por deporte, dijo, mientras removía su café con manos temblorosas. Intenté pelear. Me gasté 15.000 euros en abogados. No sirvió de nada. Tenían documentación falsa desde hacía meses que demostraba que yo era un empleado problemático. ¿Y si trabajamos juntos?, le pregunté. Si unimos nuestras pruebas, él negó con la cabeza de inmediato. Firmé un acuerdo de confidencialidad como parte del arreglo. No puedo participar oficialmente. Entonces deslizó un pendrive por la mesa. Pero no puedo impedir que descubras ciertas cosas por tu cuenta. La segunda llamada fue para Patricia Noguera. Era más cauta que Tomás, pero aceptó una conversación anónima por teléfono. Su experiencia fue idéntica. Avances, amenazas, destrucción de reputación y carrera. Está protegida, me dijo. Tiene conexiones en la Junta, recursos legales, y es lo bastante lista para solo apuntar a personas que no pueden contraatacar eficazmente. ¿Y si cambiamos esa ecuación? ¿Cómo? Haciendo que protegerla sea más caro que exponerla. La tercera llamada fue a una periodista llamada Rebeca Fornés. Trabajaba para El Diario de Valencia y se especializaba en investigar abusos laborales y corrupción empresarial. Sus artículos habían provocado despidos, multas y más de un escándalo mediático. Cuando le conté el caso, su reacción fue inmediata. ¿Acoso sistemático con encubrimiento corporativo? Eso es exactamente el tipo de historia que buscamos, dijo. Pero necesito múltiples fuentes y documentación sólida. Puedo darte ambas. Las fuentes anónimas no bastan. Necesito gente dispuesta a hablar con nombre y apellido.
Dame 2 semanas. Esa misma tarde, empecé a construir una coalición. Marcos identificó a 8 posibles víctimas repartidas por el historial laboral de Clara. Algunos estaban silenciados por acuerdos de confidencialidad. Otros simplemente tenían miedo. Pero unos cuantos estaban lo bastante furiosos como para arriesgarse. El gran avance vino cuando contacté con David Barrios, un ex empleado de Salvatierra Logística, despedido 6 meses antes de mi llegada. Clara era solo jefa de área en ese entonces, pero con él se había pasado de la raya. Lo documenté todo, me dijo por teléfono. Grabaciones, correos, testigos. Planeaba demandar, pero mi abogado me dijo que la empresa lo alargaría años y me arruinaría. ¿Y si el dinero no fuera un problema? ¿Qué quieres decir? Estoy formando un grupo. Múltiples víctimas. Una respuesta coordinada. Atención mediática. La clase de presión que hace que las empresas prefieran cortar por lo sano en lugar de pelear. David guardó silencio unos segundos. ¿Crees que de verdad podemos derribarla? Creo que podemos hacer que quedarse callados sea más costoso que hablar. Al final de esa semana ya tenía a 4 hombres dispuestos a dar la cara. Tomás no podía participar oficialmente, pero me proporcionó documentación de apoyo. Patricia accedió a servir como fuente anónima. Marcos descubrió irregularidades financieras en los informes de gastos de Clara que apuntaban a otras violaciones éticas. Y lo más importante, había descubierto su punto débil. Clara había tenido éxito porque operaba en las sombras, eligiendo objetivos aislados que no podían defenderse. Nunca se había enfrentado a víctimas organizadas, nunca a personas dispuestas a romper el silencio. Rebeca Fornés aceptó avanzar con la historia. Su editor aprobó una serie de 3 artículos investigativos que se publicarían en semanas consecutivas. La presión pública sería imposible de ignorar para Salvatierra Logística. Esto se va a poner feo, me advirtió Rebeca. Va a contraatacar. Intentará destruir tu credibilidad. ¿Estás preparado? Pensé en mi hija, en los hombres cuyas carreras Clara había arruinado, en las futuras víctimas que podríamos salvar si esto funcionaba. Que lo intente, respondí. Ya no tengo nada que perder. El Diario de Valencia publicó el primer artículo un martes por la mañana. Depredadora corporativa. Cómo una ejecutiva en ascenso utilizó su poder para abusar de empleados. Rebeca había hecho su trabajo. 4 víctimas con nombres reales, pruebas documentadas de 3 empresas diferentes, irregularidades financieras, un patrón claro de encubrimiento. La historia se volvió viral antes del mediodía. Para las 14 horas, las acciones de Salvatierra Logística habían caído un 12%. Las líneas telefónicas colapsaron con llamadas de periodistas, inversores y organizaciones de derechos laborales. Yo lo observaba todo desde la mesa de mi cocina, con redes sociales y portales de noticias abiertos. Cada retweet, cada comentario, cada expresión de indignación se sentía como una pequeña victoria. El miércoles llegó el segundo artículo, el encubrimiento. Cómo las empresas protegen a los depredadores del lugar de trabajo. Este se centró en cómo Salvatierra había manejado las quejas, evaluaciones falsas, acuerdos de confidencialidad, informes manipulados. Clara Valls desapareció de LinkedIn ese mismo día. El jueves, la empresa emitió un comunicado colocándola en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación interna. El viernes salió el tercer artículo. Rompiendo el silencio. Víctimas hablan sobre el acoso corporativo. Fue el más íntimo, con entrevistas detalladas a los hombres cuyas carreras Clara había destruido. Rebeca me envió un mensaje ese día. Reunión urgente del consejo este fin de semana. Mis fuentes dicen que su despido es inminente. El domingo por la tarde, Salvatierra Logística publicó un escueto comunicado de prensa. Tras una revisión exhaustiva, la empresa ha terminado la relación laboral con Clara Valls por violaciones a los códigos de conducta corporativa. Reafirmamos nuestro compromiso con un entorno de trabajo seguro y profesional para todos nuestros empleados.
Ni una mención a las víctimas, ninguna disculpa, ninguna admisión de culpa estructural. Pero fue suficiente. Marcos me llamó esa noche con noticias adicionales. 2 de sus antiguas empresas están reabriendo casos cerrados, dijo. Algunos abogados la ven como un problema legal potencialmente explosivo. Salí a la terraza con una cerveza. El aire era fresco y el skyline de Valencia brillaba a lo lejos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. 3 semanas después, recibí una llamada de Transportes Hidalgo. Una empresa logística con sede en Zaragoza. Habían seguido el caso y querían hablar sobre un puesto de analista senior. Necesitamos a alguien con tu nivel de detalle, me dijo el gerente de contratación. Alguien que entienda el valor de la documentación y de la ética. El salario era un 40% más alto que el que tenía en Salvatierra. El paquete incluía protección legal integral y cláusulas de protección para informantes. Acepté. En mi último fin de semana de desempleo, conduje hasta Castellón para recoger a Chloe para nuestro día de padre e hija. Estaba sentada en el porche cuando llegué, mochila al hombro y una sonrisa mellada que valía más que cualquier ascenso. Papá, mamá dijo que conseguiste un nuevo trabajo, me dijo mientras manejábamos hacia el parque. ¿Es uno bueno? Sí, cariño, es uno muy bueno. Pasamos la tarde en el Museo de Ciencias, viendo exposiciones de dinosaurios y cohetes espaciales. Cosas normales, sencillas, de esas que hacen que toda la lucha valga la pena. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias. Me diste el valor para hablar de mi situación. Un amigo. En los meses siguientes, me contactaron 6 hombres más que habían vivido situaciones similares en otras empresas. Algunos decidieron denunciar formalmente. Otros encontraron empleos donde se sentían más seguros. Todos coincidieron en que la cobertura mediática les había ayudado a entender que no estaban solos. Yo seguí trabajando, documentando, construyendo una vida que ningún depredador pudiera destruir. Y cada mañana, al conducir hacia mi nueva oficina, me repetía, a veces, la mejor venganza es simplemente negarse a quedarse callado. Algunas batallas merecen ser peleadas, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Sobre todo entonces.